Hay que abrirlos. Lo importante es abrir caminos a Dios, que viene siempre a nosotros. Muchos hombres y mujeres hoy no saben qué camino seguir para encontrarse con Él. Pero algunos, o para muchos, la vida se ha convertido en un complejo laberinto. Pero es como si San Juan hoy nos dijera a nosotros, San Juan Bautista, nos dijera a nosotros también, el Señor viene y necesitamos prepararle el camino. Es fácil quedarse en la vida sin caminos. Es posible que hoy podamos prepararle el camino a Dios. Estamos llenando nuestra vida a veces de cosas, pero estamos vacíos por dentro. Vivimos informados de todo, a veces mal informados, pero ya no sabemos hacia dónde orientar nuestra vida. ¿Cómo preparar hoy un camino al Señor que viene a nosotros? Cuando se vive volcado hacia lo exterior, nos perdemos en mil formas de evasión que ofrece nuestra sociedad. Preparad el camino al Señor es el grito de Juan Bautista, que no ha perdido actualidad, porque es la sociedad entera la que necesita este camino. El camino de liberación lo necesita y tenemos que hacernos conscientes de ello. Dios viene a nosotros, pero hace falta que nos encontremos primero en profundidad con nosotros mismos y podamos abrirnos a Él. El Evangelio nos habla de cómo Juan bautizaba en el desierto, un lugar inhóspito. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros a veces también. El desierto puede ser nuestra ciudad, donde hay falsas seguridades, donde forzosamente hay que encontrarse con lo esencial. Y este es un momento histórico que estamos viviendo, el de la pandemia, donde nos tenemos que encontrar con lo esencial. El camino de liberación, seamos conscientes de ello. Dios viene a nosotros y hace falta que nos encontremos primero en profundidad con nosotros mismos. Y este es un momento importante. Un virus tambalea absolutamente todo. Todo. Este grito de Juan no ha perdido vigencia. Juan bautizaba en el desierto, lugar inhóspito. No valen falsas seguridades. Tenemos que encontrarnos necesariamente con lo esencial. El desierto es un lugar del encuentro, también de encuentro con Dios en toda la Biblia. Y este momento histórico es un lugar de encuentro con Dios también. Vivámoslo así, porque es verdad. No vivamos en un mundo engañoso. El Papa Francisco nos lo recordaba en la Evangelii Gaudium, recogiendo lo que San Pablo VI nos decía en Evangelii Nunciandi. En el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios y del sentido último de la vida. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas que indiquen el camino. Y estamos llamados también a ser Juan, nosotros también. A la Iglesia que escucha esa voz que nos grita, y la escuchamos los sacerdotes. Acudía la gente a Judea, acudía la gente, nos dice el texto, de Judea, de Jerusalén, confesaban sus pecados, se bautizaban en el Jordán. La reacción del pueblo era impresionante. Dejan Judea, dejan Jerusalén y marchan al desierto para escuchar la voz que los llama.
dejan todo. Y el pueblo toma conciencia de la situación en la que viven y experimentan la necesidad de cambiar y reconocen sus pecados. Nos lo dice el texto. Confesaban sus pecados, los bautizaba con agua. Si os dais cuenta, la apariencia de Juan Bautista era la de un hombre, dado como lo describe en el Evangelio, no integrado en la sociedad, porque no vivía de convencionalismos sociales. Aparece en el desierto, aparece con una manera de vestir, de alimentarse. Es decir, no quiere vivir de lo superfluo, no quiere vivir del consumo, quiere vivir de lo único necesario. Y por eso él dice, detrás de mí viene el que puede más que yo. Os bautizará con Espíritu Santo. Es decir, os dará la fuerza de la vida, la fuerza del amor. Sumergirá a la humanidad no en aguas del Jordán, sino en la profundidad del amor de Dios, simbolizado por el Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, en este momento es un tiempo de esperanza para nosotros también. Sois valiosos, vuestro ministerio es valioso, es lo más grande que se puede tener en esta humanidad, ofrecer la proximidad de Jesucristo nuestro Señor, en un momento de desolación, en un momento de oscuridad de nuestra cultura occidental. Dios mismo quiere entrar en el camino y quiere hacerlo a través nuestro también. Él es el pastor que cuida la vida y las vidas de los hombres. Es la mano que cura nuestras heridas. Es el amor que siempre despierta y disipa miedos y vislumbra claridad y esperanza. Porque en el fondo, es lo que más necesitamos los hombres. Escuchando esa voz y que el Señor nos llama hoy, preparad el camino. Y somos Juan en ese sentido, es más que Juan. Somos Jesús mismo que anunciamos esta buena noticia de que solo el amor de Dios salva. Y solo en el amor de Dios podemos construir algo que tenga presente y que tenga futuro. En cuarto lugar, a la iglesia que escucha al Señor, o la iglesia que escucha al Señor, hace una propuesta a todos. Los hombres, permaneced despiertos, vigilantes, en vela. Recordad lo que predicábamos el primer domingo de Adviento. Es el texto que os pongo ahí para que pueda servirnos de meditación. Mirad, vigilad, no sabéis cuándo es el momento. Es una invitación a la vigilancia, lo que nos hacía el Señor el primer domingo de Adviento. Una manera de vivir con lucidez, de no dejarnos arrastrar por la superficialidad que parece invadirlo todo. Jesús nos pone cuál es la actitud ante el momento de la venida. ¿Y de qué momento se trata? Vosotros sabéis bien que hay dos palabras que traducimos en castellano por tiempo, kairos y cronos, pero son muy distintas lo que quieren decir. Una significa el tiempo astronómico, los años, las semanas que pasan, en definitiva las horas del reloj, cronos, y kairos sería el tiempo oportuno, de gracia, para tomar una decisión, que es la venida del Señor. Entonces, en este tiempo en que estamos, es un tiempo de gracia, para, por una parte, nosotros tomar una decisión y también ayudar a que se tome una decisión. Si el Señor viene, es un momento decisivo. Él sigue viniendo a nuestra vida. Por eso hay que estar despiertos, porque si dormimos no lo oímos.
Si huimos no lo encontramos. Solo el que permanece en vela, despierto, vigilante, lo encuentra. Y nos ponía el ejemplo el domingo pasado de ese hombre que se fue de viaje y deja en su casa a uno de sus criados una tarea importante, que es que encargando al portero que vele. Es una pequeña parábola, naturalmente. Es una pequeña parábola. Pero una parábola que no insiste en el cuidado de los bienes, sino en la actitud de alerta, de vigilancia, que debe poner porque no conoce la llegada de su amo, la hora. En este pasaje en que se repite por 3 veces el verbo velad y una vez el sinónimo vigilad, es una llamada a estar despiertos, con los ojos abiertos, lúcidos. Y esto es precioso, ¿no? Porque cuando la gente hace un discernimiento, dice, pero vamos a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Pero además en tu propia vida, ¿qué te pasa? ¿Te has dado cuenta de permanecer en vela? Permanecer en vela siempre. Quiere decir que no podemos vivir adormecidos, que no podemos vivir distraídos de lo esencial, alienados a las 1000 formas de alienación que la vida que tiene la vida y que se nos escapa todo. Hoy sería bueno el preguntarnos cada uno de nosotros, ¿estoy despierto o me he ido durmiendo poco a poco? Porque esto es importante, ¿no? ¿Estoy despierto o me he ido durmiendo poco a poco? ¿Me atrevo a salir al encuentro de Jesús que viene? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que me obstaculiza encontrar a Jesús? ¿O me agarro a eso? El Evangelio termina con esta expresión: lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Y esta invitación no es solo para los discípulos que le están escuchando, es para todos los discípulos de todos los tiempos. Si os dais cuenta, a veces pasamos la vida enrollados en 1000 intereses superficiales que son ajenos al reino de Dios y al sentido más profundo de la vida. Y hay que despertar de la indiferencia y de la superficialidad. Han pasado más de 2000 años del cristianismo. ¿Qué ha sido de esta invitación de Jesús a permanecer despiertos? Tenemos que sentir la necesidad de sacudir la mediocridad, de recuperar el rostro vivo de Jesús, de establecer una relación vital con el Señor. Es necesario que hagamos despertar a nuestros cristianos de la inercia y de la falta de entusiasmo. Ahora, ¿quién puede contagiarnos esa alegría, esa libertad y esa liberación? Solo Jesús. Solo Jesús. Invitada a la Iglesia y nosotros a seguir escuchando al Señor esta propuesta: despiertos, vigilantes, despiertos para ver los signos también, las situaciones, y vigilantes para ver por dónde tenemos que entrar. Invitados en el Adviento, y termino enseguida, a volver a nuestra identidad. El Señor nos hace la misma pregunta que le hicieron a Juan Bautista. Se trata de una pregunta importante en nuestra vida. La pregunta fundamental sobre nuestra identidad. Sí, sobre nuestra identidad. Juan le respondió:
Yo bautizo con agua en medio de vosotros. Hay uno que no conocéis, que viene detrás de mí, al que no soy digno de desatarle las sandalias. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le preguntaron a Juan. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué dices de ti mismo? Esta es una pregunta que vale para nosotros. ¿Quién soy? ¿Qué digo de mí mismo? Estamos invitados a volver a nuestra identidad, a recuperar nuestra identidad. Y una identidad que es de dentro, es de raíz, es de fondo, no es externa. El Señor nos hace la misma pregunta que le hicieron a Juan Bautista. ¿Qué dices de ti mismo? Esto es para pensarlo, yo no quiero extenderme más, pero me parece que esto es importante. Es importante. Y si os dais cuenta, esta identidad pasa también por identificarnos con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Yo os pongo ahí todo el relato del nacimiento de Jesús, porque a mí me parece que es importante. Es importante ver los pasos de la Virgen. Es importante que nosotros junto a ella sintamos también la misma alegría que le pidió el ángel que sintiese cuando la anunciaba o la iba a anunciar que iba a ser Madre de Dios. Alégrate, alégrate, el Señor está contigo. Es necesario que nosotros sintamos con nuestra Madre y junto a ella, quizá por eso Jesús nos la dejó como Madre, para que nos acompañase, esta alegría. Alégrate. Dios nos ha dado lo más bonito, lo más grande, lo más hermoso. Alégrate. Puede que nosotros también, pero Señor, si tenemos muchísimas dificultades, si no sabemos en estos momentos, vemos el problema, pero no sabemos por dónde entrar. Alégrate, porque el Señor te va a dar lo necesario, como se lo dio a los discípulos primeros. Les dio el Espíritu. Y déjate llenar por ese Espíritu Santo que hará posible que te escuchen. Porque hablas un lenguaje que necesita todo ser humano en todos los momentos de la vida, pero hay momentos de la historia donde el ser humano necesita mucho más ese lenguaje, que es el del amor mismo de Dios. María, ante esa propuesta, ya veis lo que respondió, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Aquí me tienes, Señor. Que tengamos esta experiencia y que palpite nuestro corazón al unísono de nuestra Madre. Es Madre. Y nos quiere dar su misma experiencia. En este Adviento ella es una figura importante. Tened tiempo, yo os doy muchos textos, pero para todo el tiempo de Adviento, ¿no? Para que podáis, pero tengamos esta experiencia junto a nuestra Madre. Hágase en mí según tu palabra. Dejémonos llevar, no por cualquier palabra, sino por la palabra del Señor. Y en ese sentido es muy bonito que en este Adviento, cuando leáis esto, cojáis el ritual de ordenación, coged el ritual de ordenación y miráis a ver cómo estamos viviendo lo que se nos dio a nosotros, ¿no? Es bueno revisarlo. Exactamente igual
cuando os decía también la Iglesia invitando a esperar al Señor, en la segunda parte, que no os he dado texto, pero el texto para mí sería, yo no sé si lo habéis hecho alguna vez, yo os digo, os confieso lo que hago. Yo todos los domingos, después, en laudes, rezo, adaptado para mí, el texto del matrimonio, del ritual del matrimonio. Y lo aplico, ¿no? Es decir, a mí mismo. Yo te quiero a ti, Iglesia, en Madrid, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Es decir, yo he contraído matrimonio de verdad, tengo esposa en la que doy la vida, o es un cuento. Y esto necesitamos recordarlo, ¿entendéis? El celibato es también matrimonio con la Iglesia. Y es muy importante en la vida. Bien, esta es una recomendación espiritual que no es, pero viene a mí me ha venido bien en mi vida y ya van 4 esposas las que voy teniendo. Pero en concreto, en concreto hay que hacerlo. No vale hacerlo en no sé dónde, en el ideal, que eso es fácil. Hay que hacerlo en concreto. Cuando sufres, cuando estás en una situación, ¿estás dispuesto a dar la vida ahí? ¿O te evades? ¿O no la quieres? A esa esposa, ¿no? Y cada día además te tiene que parecer más hermosa y más bonita. Porque solamente en esa medida te entregas más y no guardas para ti nada. Bien, este es un consejito espiritual, ¿verdad? Pero el del ritual es consejo también, pero nos puede venir bien. Bueno, yo os he dado para que todo este tiempo de Adviento pues puede serviros también para la oración. Bien, vamos ahora a tener un rato de exposición al Señor y 20 minutos o así, y después tenemos un momento también para poder hablar, si queréis, de lo que queráis.